Y hoy, pues, domingo de resurrección, sesión final de la serie Teología Pop, y conmemorando el día y toda la temática de este domingo, la sesión de hoy tiene como título Sigo siendo el Rey. Yeah. Yo no, obviamente Cristo, ¿verdad? Cristo sigue siendo el Rey. Y fíjate que la figura más significativa de Dios es precisamente eso: es un rey. No hay una figura que represente más a Cristo Jesús que la figura de un rey. Podemos hablar de que Jesús es el Salvador, podemos hablar, de hecho Él mismo se denomina el buen pastor, el pan de vida, y Él usa otros adjetivos, pero yo creo que el principal de todos, el que más lo distingue es el rey. Él es el rey. Y no solamente es como un rey cualquiera, Él es el rey de los reyes. Ha habido muchos imperios, ha habido muchas monarquías y repúblicas y presidentes, y todo se ha acabado. Aún los imperios más grandes de la tierra han dicho que nunca se va a terminar. Los egipcios lo dijeron, los babilónicos lo dijeron, y todos han terminado. Y el único reino que prevalece es el reino de Cristo Jesús. Yo creo que la primera vez que Jesús vino como un siervo, y nos dejó claro eso. Él venía a salvar, Él venía a servir, pero va a volver como un rey. De hecho, en Apocalipsis no solo es la revelación del futuro, sino Apocalipsis es la revelación de quién es Jesús realmente. Apocalipsis no nos devela solamente el futuro, sino que nos permite ver a Jesús. Juan lo vio colgado en la cruz del Calvario, pero en Apocalipsis Juan lo ve en su esplendor total. Dice la Biblia que Jesús, sus cabellos son blancos como la nieve, y luego dice que sus ojos son como de fuego, que en su boca hay una espada, que su rostro brilla más fuerte que el sol, y que su piel es como bronce bruñido que está a las brasas cuando está siendo purificado. Y cuando Jesús se presenta con Juan, le dice: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Y termina esta identificación diciendo: yo soy el Rey de los reyes. Yo soy el Rey de los reyes. No existe un rey más grande que el nuestro. Él sigue siendo el Rey soberano de todos y de todos. Y recordando la obra de nuestro Rey, también creo que no existe otra historia como nuestra historia. Sí, yo creo que ha habido muchos héroes que nos han dejado cosas buenas y enseñanzas, y hay muchas enseñanzas aún que se parecen a las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Creo que Buda y Mahoma y entre otros filósofos y pensadores dejaron buenas cosas en cuestiones de enseñanza, pero no hay ninguna historia como nuestra historia. Pudiéramos decir acerca de los filósofos griegos y los sabios y tanta gente que ha dejado algo para la humanidad, pero ninguna historia como la de nuestro maestro, ninguna. No hay una historia que diga: Buda enseñó todo esto, murió y al tercer día resucitó. No existe esa historia. Tampoco existe esa historia con Mahoma, con Platón, con Hipócrates, con ninguna persona que ha dejado algo en la humanidad. El único, no existe otra historia así, que murió siendo siervo, pero que dejó claro quién era al resucitar. Es Jesús. Es la única tumba que está vacía, y de hecho la Biblia dice que porque Jesús resucitó, nuestra fe es valiosa, y que si Jesús no hubiese resucitado, vana es entonces nuestra fe. Porque sí entiendo que yo te enseño la fe a un nivel humano, ¿sí? Cómo podemos impactar con nuestra fe en nuestro mundo interior y al mismo tiempo ver la vida de otra manera. Pero lo cierto es que nuestra fe va mucho más allá de lo que está pasando hoy acá. Nuestra fe es estar consciente que esta vida es pasajera, es efímera, es superficial, y que la verdadera vida está después de esta vida. ¿Y por qué creemos en esa nueva vida? Porque hubo uno que es el primogénito de los muertos, y es Cristo Jesús, el primero que resucitó. Y si Cristo resucitó, podemos estar seguros que tú y yo también vamos a resucitar. Tú y yo también tenemos ese mismo destino. Mira, va a aparecer en pantalla la siguiente frase: sin resurrección no hay iglesia. Es un movimiento que ha perdurado por siglos. Tenemos casi 2000 años en este movimiento, y lo que sostiene a la iglesia es el poder de la resurrección.
Es el poder de la resurrección. La iglesia está viva porque nuestra fe es verdadera, pero al mismo tiempo, sin iglesia, nadie se entera de la resurrección. O sea, Cristo resucitó, pero el mensaje se sigue predicando porque todavía existe la iglesia, ¿sí? Porque todavía existen personas que creen en que Jesús resucitó. Y creo algo, familia, tú y yo fuimos salvados por la sangre de Cristo, pero fuimos alcanzados por la sangre de los mártires. Es cierto, la sangre de Cristo es la que tiene el poder, la que nos limpia de todo pecado. Y fuimos salvados por esa sangre, pero el mensaje ha llegado hasta estos días por miles de personas que también entregaron su vida a causa del Evangelio, a causa de Cristo Jesús. Tú y yo no estuviéramos aquí si no hubiera habido valientes en la historia capaces de darlo todo por Cristo Jesús y la iglesia. La iglesia no se ha sostenido en la comodidad. La iglesia nunca se ha sostenido en la zona de confort. La iglesia nunca se ha sostenido en lo que todos anhelamos, que es la paz y la seguridad. No, Jesús nunca les mintió a sus discípulos. Jesús siempre les dijo: los envío como ovejas en medio de lobos, me voy a ir, el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas, los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús nunca hizo falsas promesas. Ahora que andamos en tiempos electorales, ¿verdad? No me voy a meter en problemas con eso porque en esta casa no somos partidistas. Pero los políticos se atreven a hacer promesas que ni siquiera Jesús se atrevió a hacer. Por un México sin miedo. Nadie puede hacer una promesa así, oiga. No se puede, es imposible. Y lo digo de una vez, es imposible. Jesús no hizo ninguna de esas promesas como político en campaña. Él nunca nos mintió y sí nos dijo la verdad. En el mundo van a tener aflicción. Los envío como ovejas en medio de lobos. Seguirme a mí no es nada fácil. Los eslogan de hoy, ¿no? Conquista tu vida. El cielo es el límite. Tú puedes. Los eslogan de las universidades. Aquí no haces una carrera, aquí encuentras tu propósito. La siguiente frase también es importante que no la olvidemos. La persecución y la aflicción son el hábitat natural de la iglesia. No es la comodidad. Nunca fue la comodidad. Y Jesús sabía eso. Por lo tanto, a sus discípulos les dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. No era solo una afirmación que Jesús los estaba haciendo. Jesús los estaba preparando. No era una metáfora. Jesús los estaba preparando para lo que venía. Y si tú y yo hoy podemos recordar no solo la muerte y resurrección de Cristo, sino recordar a los hombres y mujeres que también dieron su vida para que tú y yo estuviéramos aquí, podemos entender mucho más esto que Jesús les dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Mira, la era apostólica, la era de la iglesia primitiva, sí inició cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia el día del Pentecostés. La relación fue restaurada en el Getsemaní y en la crucifixión, cuando Jesús dijo: consumado es. Ahí fue restaurada la relación. Consumado es, he pagado el precio. En la resurrección solamente Jesús afirmó quién era: yo soy el Rey legítimo de todos y de todo. Cuando vino el Espíritu Santo, ese fue el banderazo de salida para la iglesia. Pero lo cierto es que la iglesia inició el día que el primer mártir dio su vida por el Evangelio. Y este fue Esteban. Esteban muere apedreado. Imagínate qué terrible era morir apedreado en ese tiempo. A Esteban se le propone, obviamente, negar a Jesús, como muchas de las personas que entregaron su vida. Se le dice: niega a Jesús y sálvate. Y Esteban no negó a Jesús y murió apedreado. Y dice la Biblia que mientras moría apedreado vio la gloria de Dios. Mateo fue asesinado en Etiopía por una herida de espada. Los discípulos se tomaron muy en serio el mandamiento de vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y literalmente fueron hasta los confines del Imperio Romano. Pedro fue crucificado de cabeza, porque aunque lo habían condenado a una crucifixión, dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme de cabeza. Y así murió el apóstol Pedro. Marcos
murió en Egipto después de ser arrastrado por caballos. Era una condena pública a los ladrones y a gente que tenía algún cargo. Era atarlo a caballos y luego soltar a esos caballos y que la persona muriera arrastrada, que diera su último aliento de esa manera. Y Marcos murió así. Santiago fue decapitado en Jerusalén, pero su caso es uno de los casos más extraordinarios que yo he leído, porque mientras iban de la celda al lugar de la ejecución, no sé si fue una guillotina o un lugar donde solamente hacían la ejecución, en esos pasos, en esos metros, Santiago le da testimonio al verdugo que le iba a cortar la cabeza. Y cuando llegan al lugar donde iba a ser la decapitación, Santiago dijo: estoy listo. Y en ese momento el soldado romano dijo: yo también estoy listo. La fe de Santiago ha inundado mi corazón. Yo también quiero dar mi vida por Cristo Jesús. Y los dos murieron decapitados. Natanael fue desollado con un látigo hasta morir. Si la tortura que Jesús vivió con látigos fue terrible, Natanael no midió las consecuencias y él murió siendo desollado por un látigo. Lucas fue colgado en una horca en Grecia. Andrés fue crucificado en forma de X. Y a Andrés le preguntaron, horas antes de morir, cómo se sentía que iba a morir crucificado. Y Andrés expresa unas palabras impresionantes. Dice: este es el día más feliz de mi vida, dijo, porque hoy voy a alcanzar a Cristo. Es el día más feliz de mi vida. Y Andrés murió crucificado. Comúnmente los que morían crucificados duraban días en la cruz. Muchos morían de inanición o de deshidratación. Jesús murió muy rápido porque estaba muy lastimado. Pero Andrés duró 2 días colgado en aquella cruz en forma de X, y lo único que hizo durante esos 2 días fue seguir predicando, colgado de la cruz y predicando. Tomás fue apuñalado con una lanza en India. Y me llama tanto la atención por qué Tomás fue llamado a predicar a India. Siempre he concebido la religión del hinduismo como una religión llena de supersticiones. Los hinduistas son los que alinean las energías y los chakras y las pirámides y las piedras y tantas cosas que se cuelgan y se ponen, y son muy supersticiosos los hindús. Me llama la atención por qué Tomás fue enviado a la India por el Espíritu Santo, y la respuesta es muy simple: porque Tomás fue el único que literalmente tocó las heridas de Jesús. Tenía la prueba palpable de que Jesús había sido crucificado y había resucitado. Tomás era el único que podía decir: no puedes negarlo, yo toqué sus heridas. Yo toqué sus heridas. Pablo fue torturado y luego decapitado por orden del emperador Nerón. Y cuando Pablo iba a morir, obviamente le preguntan: apóstol, ¿estás listo para morir? Y Pablo da una resolución que aparece en los evangelios, que es una de las frases más icónicas del apóstol Pablo, porque él contestó: si estoy listo para morir, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Para mí morir es ganar. Juan, el apóstol Juan, fue hervido en aceite, pero no murió, recordándome mucho el caso de Daniel en el foso de los leones, o Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, donde fueron arrojados pero no les pasó nada. El apóstol Juan también fue hervido en aceite, pero no murió. Yo creo que Jesús lo guardó, porque el apóstol Juan iba a recibir una de las revelaciones más asombrosas, que fue el Apocalipsis. Después de que Juan sobrevivió al aceite hirviendo, lo envían a Patmos. Era una isla para delitos mayores. Era una isla donde era una cárcel, pero era una isla. Y ahí en Patmos el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Es algo impresionante. Y Juan es el único apóstol que muere de viejo. Todos los demás entregaron su vida jóvenes. Años después de la ascensión de Jesús, todos entregaron su vida jóvenes. Y la persecución no paró ahí.
Esto solamente es el siglo apostólico, pero Juan dejó 3 discípulos. Sus nombres eran Policarpo, Ignacio y Papías. Respectivamente, uno nació el año 67, el otro el 69 y el otro el 70 después de Cristo. Pero estos 3 discípulos, que ya era la siguiente generación de apóstoles, de pastores que los discípulos habían dejado, tenían la misma consigna: los envío como ovejas en medio de lobos. Policarpo fue quemado públicamente y antes de subir a la hoguera le dijeron una vez más: niega a Jesús. Y él dijo, fíjate, tenía 86 años Policarpo, y dijo: por 86 años he servido a Jesús y Él solamente me ha hecho el bien. Yo no puedo maldecirlo, no puedo negarlo. Y murió quemado en la hoguera. Ignacio, que los historiadores le llaman el pastor Ignacio, fue arrojado a las fieras en el Coliseo romano junto con su congregación, junto con su iglesia. Y a mí me encanta imaginar, porque me puedo identificar con él como pastor. Me puedo imaginar, la respuesta la conozco, pero la escena me gusta imaginarla. La conversación que tuvo el pastor Ignacio con su iglesia. Su iglesia, tal vez algunos tenían miedo por lo que iban a pasar y le preguntan: Pastor Ignacio, ¿qué sientes de que en muy pocas horas nos van a arrojar a las fieras, a los tigres, a los leones? Y él contestó y dijo: espero no les hayan dado de comer en muchos días. Espero estén hambrientas, porque hoy voy a ver a Cristo y no puedo esperar más. No puedo esperar más. El pastor Ignacio estaba desesperado por ser devorado y entregar su vida por Jesús. La iglesia primitiva se desarrolló en medio de la persecución, pero se regocijaban, porque la persecución y la aflicción son el hábitat natural de la iglesia. Se regocijaban, había un poder dentro de ellos, que obviamente es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos fue enviado solamente, no nos fue enviado para la comodidad. Es un fuego que arde dentro de aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús. Y la razón principal de esta persecución no era solo porque eran cristianos o eran porque creían en Jesús. La persecución era porque ellos rotundamente negaban el reinado del emperador romano y solamente aceptaban a un solo rey, Cristo. Ellos decían: el emperador no es mi rey y Roma no es mi reino. Yo tengo un solo rey, se llama Cristo Jesús, y tengo un solo reino, se llama el reino de los cielos. Y ese era el cargo por el cual a ellos los perseguían, los apedreaban, los colgaban, los decapitaban, los quemaban vivos. Yo quise investigar cuántas personas habían dado su vida, porque la persecución duró 300 años, un poco más de 300 años. Es mucho tiempo, ni México tiene tanto tiempo. Hace un poco más de 200 años fue nuestra independencia. Y hace un poco más de 100 fue nuestra revolución. No tenemos ni siquiera el tiempo que la iglesia duró en persecución, 300 años. Y quise llegar a una conclusión de cuánta gente dio su vida por Jesús en esos 300 años. Y encontré a uno de los líderes de la iglesia primitiva, Eusebio, que le llaman el historiador. Él es el único que relata paso a paso todo lo que la iglesia vivió. Eusebio dejó los primeros escritos extra bíblicos que nos alcanzan hasta el día de hoy, y él solo concluyó en un número. Él dijo: grandes multitudes, dice. Era incontable la gente que día tras día entregaba su vida por causa de Cristo, porque por cada persona que moría en el Coliseo romano, que moría en la hoguera, que moría en la horca, otros miles se convertían por la fe de ellos. Otros miles respondían a eso. Y sí, parecía que el cristianismo estaba estancado y pronto desaparecería. Muchos emperadores creyeron haber detenido el cristianismo, creyeron haber erradicado a los cristianos, por eso los mataban. Pero cuando llegó Constantino, el emperador, y abolió la persecución en contra de los cristianos, se dieron cuenta que todo el imperio romano estaba lleno de fieles seguidores de Cristo Jesús. No había un rincón de todo el imperio romano, toda Europa, África, Asia, hasta China, la India.
No había un rincón en donde no se invocara el nombre de Cristo Jesús. Pero después vino, creo que una de las estrategias que más ha dañado a la iglesia, obviamente orquestada por el enemigo. El emperador Constantino tal vez tuvo una buena intención al abolir la persecución, pero lo arruinó todo al institucionalizar el cristianismo. Constantino dijo: a partir de hoy ser cristiano en el Imperio Romano es una regla y no una decisión. Ahora todos tienen que ser cristianos. Vamos a instituir una nueva iglesia que va a ser la Iglesia Romana. Y ahora todos los que quieran pertenecer al Imperio Romano tienen que ser parte de la Iglesia Romana y ser cristianos. Y ahora, en lugar de ser ovejas en medio de lobos, la iglesia se convirtieron en lobos persiguiendo ovejas. Tuvimos 1000 años de obscuridad. De hecho, históricamente se le llama el obscurantismo. 1000 años de obscuridad donde la Santa Inquisición mataba a todos aquellos que podían tener algo del Espíritu Santo. 1000 años donde las cruzadas eran guerras lideradas por la iglesia romana para matar a todos aquellos que no creían en Jesús. O sea, en lugar de nosotros ser los perseguidos en esa temporada, nos convertimos en los perseguidores. Y tristemente, aunque esta iglesia se dice y se llama iglesia, no es una iglesia. La Biblia le llama: tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Esta iglesia romana ha cometido las peores atrocidades en toda la historia. Ha sido terrible. Esos 1000 años fueron terribles. Si tú crees que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron terribles, asómate un poco a los 1000 años de oscuridad. Fue un día totalmente lleno de oscuridad. Fue una temporada llena de oscuridad. 1000 años. Hasta que, gracias a Dios, en la Edad Media surgió un movimiento llamado la Reforma, donde volvimos a tomar nuestro lugar como ovejas en medio de lobos. Hubo algunos héroes, entre ellos Juan Wycliffe, Juan Hus, William Tyndale y Martín Lutero, que la mayoría es a quien conocemos como el héroe de la Reforma protestante. Estos héroes lo único que querían hacer era traer la palabra de Dios al alcance de todos. Que otra vez la conversión fuera real y no fuera una imposición del gobierno. Cambiar de cristianos nominales a cristianos reales. Dentro de todos los casos, el que me parece más extraordinario es el caso de Juan Hus. Juan Hus se negó a retractarse de lo que creía y de lo que estaban haciendo, que era traducir Biblias, y fue quemado en la hoguera. Y su compañero de celda se burlaba de él. Le decía: ¿cómo vas a morir por Jesús? ¿Qué te cuesta negarlo y ya? Y Juan Hus responde de una manera impresionante y le dice: es que tú no sabes. Le dice: es mi privilegio morir por él. Es un privilegio para mí morir por él. Y su compañero de celda todavía se burla más y le dice: mañana, cuando estés en medio de las llamas, se te va a olvidar el privilegio, le dijo. Y le dijo: mañana, en medio de las llamas, voy a adorar, voy a morir en adoración. Se burlaron de él. El día de su ejecución llegó. Lo ataron de pies y manos, lo echaron al fuego. Y los primeros minutos hubo un silencio. No había gritos, no había nada. Parecía que Juan Hus había entregado su espíritu, pero en la misma escena parece que el Espíritu Santo viene sobre él. Y cuando parecía que todo había acabado, en medio de aquel espectáculo público, Juan Hus levanta las manos en medio de las llamas y empieza a adorar a Cristo Jesús con todas sus fuerzas. Y muere alabando a Dios. Muere en plena adoración. Mira, tú y yo somos parte de esa genealogía espiritual. Sí, fuimos salvos por la sangre de Cristo, pero fuimos alcanzados por la sangre de los mártires. Yo creo que Jesús nunca le mintió a nadie. Nunca. Te lo decía al principio. Jesús siempre dejó en claro qué significaba seguirlo. Te lo voy a poner en pantalla. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Mira, el contexto de este tipo de declaraciones, en uno de ellos Jesús dice: nadie que empiece a construir una torre hace los cálculos primero antes de empezar. Antes de empezar a construir, tienes que calcular tus gastos, tienes que hacer un plano, tienes que saber cuánto vas a gastar para que no quede la construcción a medias. Y en esa misma resolución les dice: ustedes deben calcular el costo de seguirme. Ustedes deben calcular el costo de seguirme. Seguirme les va a costar absolutamente todo. Jesús nunca nos mintió. Jesús nunca hizo una falsa propaganda de qué significaba su reino y qué significaba que Él fuera nuestro rey. Y vuelvo a como inicié. Hoy, con tantas ofertas, con tantas opciones, realízate, cumple tus sueños, conquista el mundo. Y Jesús, si Él fuera un político, no lo es, pero si Él fuera un político, su eslogan sería: vengan a morir. ¿Cuántos quieren venir a rendirlo todo? Rendir sus planes, su futuro, su vida, su ego, su dolor, todo. Y su eslogan, ese, acompañado de un símbolo de muerte, una cruz. Porque para nosotros es un símbolo de vida hoy, pero no es un símbolo de vida para la sociedad, es un símbolo de muerte. Nuestro movimiento está precedido por una invitación a morir y por un símbolo que es una cruz. Familia, no hay forma de seguir a Jesús sin renuncia y rendición. No hay forma. Una vez escuché que alguien me dijo: es que Jesús murió para que yo no muriera. O Jesús hizo ese sacrificio para que yo no lo hiciera. Imagínate llegar con esa doctrina con la iglesia primitiva, después de todo lo que hicieron. Imagínate llegar con esa idea con la iglesia reformada de la Edad Media. Jesús murió para que tú no. Cuando todos ellos dieron su vida, sabiendo que era un privilegio entregarla por Cristo Jesús, sabiendo que era un privilegio morir por Cristo Jesús. Mira, hablando de sigo siendo el rey, que Jesús sigue siendo el rey. Tal vez para nosotros la monarquía no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero por casi 6,000 años el mundo se rigió por monarquías. Todavía tenemos reyes en el mundo, pero casi no tienen autoridad. Pero antes, el mundo estaba regido por reyes. Y hay una regla para los reyes, familia. Ellos no dan sugerencias. Los reyes dan órdenes. Y a los reyes se les obedece. Y Jesús es nuestro rey. Él no da orden, él no da sugerencias, Él da órdenes. Y ya sé que suena muy fuerte. Él no está diciéndote: ¿me quieres seguir un poquito? No. Él pide todo, porque Él también lo da todo. Pareciera muy exigente, porque cuando tú lees en las escrituras a un Jesús que parece agresivo cuando dice: si tú amas más a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí. Si tú amas más el mundo y las cosas materiales, no eres digno de mí. Si tomas el arado y volteas hacia atrás, no eres digno de mí. No puedes amar nada más que a mí, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a nada. Parecía una petición muy arrogante de parte de Cristo Jesús, pero Él estaba explicando algo: yo pido todo de ti porque yo también soy capaz de entregarlo todo por ti. Mira, familia, si queremos algo de Jesús, no hay otra manera sino entregándolo todo. Entregándolo todo. No hay forma de ser obediente a medias. No hay forma. A un rey no se le obedece a medias. Cuando Jesús pide algo, no hay manera de ser obediente a medias. Esta relación se basa en 2 oraciones: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la otra oración es muy clara: que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Es una rendición total y completa. Yo te he enseñado que Jesús vino a enseñarnos a pensar, ¿verdad? No a obedecer. Y no estoy cambiando
la doctrina. Solamente quiero explicarte que tú y yo cambiamos de pensar cuando obedecemos. Las personas solamente cambiamos por dos razones. Va a aparecer en pantalla, dice: las personas solo cambiamos por decisión o por dolor. Es la única manera de cambiar nuestra manera de pensar. Podemos decidir hacerlo o podemos hundirnos tanto en el dolor que no nos quede otro remedio que cambiar. Es cierto, Jesús vino a enseñarnos a pensar. Yo estoy de acuerdo, yo predico eso. Pero ese cambio de pensamiento empieza con una decisión personal de obedecer. Y obedecer 100%. Obedecer completamente, no a medias, no en lo que me conviene y lo que no me conviene. Es una obediencia total. Porque ¿cuál es la otra parte? La desobediencia. Si es obediencia a medias, ¿qué es? Desobediencia. Y esta desobediencia te va a arrastrar a tanto dolor que a fin de cuentas, de todas maneras vas a correr a Él y vas a decir: Cristo, perdóname, Cristo, dame otra oportunidad, Cristo, por favor, ten misericordia de mí. Vamos a cambiar por dos cosas: por decisión o por dolor. O sea, las malas decisiones también nos van a llevar a cambiar. Pero qué mejor las buenas decisiones, la obediencia. ¿Y quién mejor para obedecer que nuestro Rey? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mira, familia, no estamos acá por la añadidura. Yo sé que siempre predico de eso, porque me gusta predicarte todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero quiero alentarte a algo. Estamos acá intentando rendirlo todo, intentando rendir mucho más de nosotros, porque la añadidura no llega antes de la rendición. Dice: busca primero el reino y después todo te será añadido. No puede pasar al revés. Cristo no viene primero y te añade y luego te dice: para que veas, ahora sí búscame en primer lugar. Nunca va a ocurrir así. La fórmula no cambia. Es primero ríndete. Es una fe. Eso es fe. Es rendirte sin haber visto, es obedecer sin saber qué va a ocurrir, es solamente confiar en lo que Él dijo. Y todos, claro que estamos buscando la añadidura, somos humanos, claro que buscamos eso, pero primero es la rendición, es primero. No hay fórmula diferente, no existe una forma de tomar atajos. ¿Qué significa poner el reino primero? Es simple, es primero al Rey, es poner primero a nuestro Rey en todo. En cada decisión, en mi día, en mi mañana, en mis tardes, en mi trabajo, en mis finanzas. Primero el Rey, después primero sus ciudadanos, que son nuestros hermanos, la iglesia. Y por último, primero sus leyes. Cumplimos tantas leyes, familia. Pagamos impuestos, hacemos alto. ¿Haces alto o semi-alto? Cumplimos tantas leyes, estamos bajo tantos sistemas. Nuestros sistemas son sistemas de leyes, pero hay una ley que es una ley eterna y en ocasiones la ignoramos y sigue ahí tan latente y continua. Y esa ley puede servirte para que seas lleno de gracia, o esa ley puede servirte para que un juicio venga sobre nosotros. El robo. Ahí dices bien claro: no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio de nadie, no codiciarás, no adulterarás. Es tan fuerte esta ley y sigue tan vigente como el día que Dios mismo la escribió en el monte Sinaí. Pero cada una de estas situaciones, primero el Rey, primero los ciudadanos, primero las leyes, tienen una sola intención, y es la siguiente: tienes que ir más de tu propia vida, más allá de tu propia vida. El ego es lo que nos hace sufrir, familia. El ego es la raíz de toda la aflicción y el sufrimiento. La Biblia dice: en el mundo seréis afligidos, porque el mundo lo que hace es alimentar nuestro propio ego personal, nuestros logros, nuestras posesiones, nuestro aspecto físico, la manera en la que los otros nos ven, el éxito social, el éxito económico. Y es puro ego, pero es el falso tú.
El ego es una falsa persona que construimos. Son máscaras bajo otra máscara, bajo otra máscara, porque estoy intentando satisfacer a mis padres, a la familia, a la sociedad, a tantos escenarios, cuando deberíamos vivir bajo una sola audiencia, la de Él. El ego es el gran opositor. Nos destruye la vida. Ahora que algunos psicólogos o conferencistas creen haber hallado el hilo rojo o el hilo negro, no sé qué color es ese hilo, y están hablando tanto del ego, ¿verdad? Del ego, de rendir y todo esto, cuando en la Biblia estaba claro. Jesús nos habló de morir a nosotros mismos desde el inicio. ¿Quieres encontrar la vida? Jesús dice, las personas que entreguen su vida la encontrarán, pero el que se aferra a su vida la perderá. Cuando Jesús dice, pon primero el reino, solamente te está invitando a ir más allá de ti mismo, porque el reino es colectivo. El reino es ver la vida fuera de tus propios prejuicios. El reino es ver la vida a través de los ojos de muchas personas, a través de los ojos del mismo Creador. Mira, este quebrantamiento del que tanto te he hablado es porque en verdad eres un hijo de Dios. Yo quiero que estés seguro de eso, que eres un hijo de Dios. Y yo quiero que esta frase quede guardada en tu vida y en tu corazón hasta el día que te despidas de esta vida. Yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. No quiero que lo olvides. Pero te digo algo, un hijo arrogante no sirve para el reino. Un hijo orgulloso no sirve para el reino. Siempre me he cuestionado ¿por qué el padre del hijo pródigo permitió que el hijo pródigo se fuera? Mira, los que son padres aquí, tú conoces a tus hijos. Tú sabes quiénes son tus hijos. En ocasiones nos ha tocado pastorear ciertas situaciones con muchachos y vamos con sus papás y sus papás es que yo ya sabía. Los padres ya saben qué tipo de hijos tienen. Ahora, a mí me llama tanto la atención porque el padre del hijo pródigo le da la herencia conociendo a su hijo que era un derrochador. Imagínate, ¿por qué lo hiciste? Se supone que un buen papá no hace eso. No le das alas a los alacranes. ¿Por qué le diste la herencia? Porque aunque era hijo, ese hijo tenía un corazón lleno de arrogancia. Ese hijo rechazó al papá. Ojalá te mueras para que me des la herencia. Ya no quiero vivir contigo, estoy harto de tus reglas, me quiero ir de la casa, dame la herencia. No sé cuánto tiempo el hijo pródigo insistió. El punto es que el padre accedió, porque el padre tenía un plan detrás de esa decisión, que muchos consideramos una mala decisión, porque a la vuelta de los años, cuando el hijo ya había malgastado todo y vuelve a casa, el hijo vuelve con una sola petición: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y entonces el padre dijo: hay victoria aquí. Le dice: tú sigues siendo mi hijo. Lo bañó, lo cambió, le puso anillo. Tú sigues siendo mi hijo, pero ahora estoy tan feliz de tenerte en casa, porque ahora eres hijo con corazón de siervo. Porque hijo con corazón orgulloso no me servía. Porque hijo con corazón arrogante no lo quería. Y preferí soltarte. Y preferí que pasaras por esa situación, porque ahora sigues siendo mi hijo, pero tienes un corazón como el mío. Y así empecé la sesión de hoy. En la cruz del Calvario, Cristo nos mostró su corazón. ¿Cuál es? Él es un siervo. Horas antes de la crucifixión, lavándole los pies a sus discípulos, Él es un siervo de corazón. Pero en su posición y en su investidura, Él es el Rey de Reyes. Y en este reino los hijos arrogantes no funcionan. Porque si el rey al que servimos es un rey siervo, los hijos de ese rey, los príncipes y las princesas de ese reino, también tienen que ser servidores. Apocalipsis 12:11 dice, fíjate, esta es la resolución de la historia. Al final de todo, la iglesia gana. Y el apóstol Juan lo describe así: ¿cómo vencimos al enemigo? Dice, ellos lo vencieron por 3 cosas. Tú y yo vamos a poder vencer al enemigo a través de 3 cosas. Número 1, ¿cuál es? Por medio de la sangre de Cristo. Celebramos eso hoy. Cristo murió en la cruz y fue valiente, y su sangre nos alcanza hasta hoy. Pero
también al enemigo lo vamos a vencer por la palabra de nuestro testimonio. ¿Cómo vivimos? ¿Cuál fue la palabra de nuestro testimonio? Y por último dice, y porque la iglesia menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Jesús nunca te mintió y yo nunca te he mentido. Discúlpame si en algún momento he sido agresivo con mi predicación o exigente. Perdóname si alguna vez mis palabras te han lastimado. De verdad, perdóname. Nunca es mi intención. Mi intención siempre es que lo encuentres a Él y Él te encuentre a ti. Y nunca te he mentido, te lo voy a poner en pantalla. Porque te repito domingo a domingo que ser salvo no cuesta nada. ¿Sí o no? Todos los domingos te lo repito. Ser salvo es gratis, es por gracia. Pero la siguiente parte también te la he predicado. Mientras que seguir a Jesús cuesta todo. Mira, esta frase que está en pantalla me va a ayudar a concluir la sesión de hoy. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. ¿Sí? Los dos igualmente culpables, los dos igualmente condenados a muerte. Mira, te tengo una noticia. ¿Te puedo dar una noticia? Tú también estás condenado a muerte. Te vas a morir, algún día te vas a morir. Y tus bisnietos ni se van a acordar de ti. La casa de donde vives ahorita, alguien más va a vivir ahí. Las calles que tanto lloras, alguien más las va a transitar. Te vas a morir. Todos estamos condenados a muerte, familia. Este ejemplo de los dos condenados a muerte es un ejemplo que nos abraza a nosotros. Todos tenemos un mismo final. ¿Cuál es? Vamos a morir físicamente. Todos vamos a pasar por esa transición. Todos estamos condenados a muerte. La Biblia dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, que todos somos igualmente pecadores. Todos. Estos dos merecían estar ahí, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno tuvo un corazón arrogante y el otro tuvo un corazón de humildad. Uno, al lado de la cruz, le dijo, burlándose de Jesús, le dijo: si en verdad eres el Salvador, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Qué triste eso. Tan cerca de la cruz, pero tan lejos de la redención. Tan cerca de Jesús, pero tan lejos de su corazón por su arrogancia. Y el otro en la misma condición, condenado igualmente, con pecado igualmente, todo igual que el otro, pero reconoció algo, dijo: Él es el Rey. Te fijas, el otro fue soberbio, si acaso eres el Salvador, pero este reconoció algo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo sálvame, no le dijo perdóname, no le dijo nada de eso. Reconoció algo: Él es el Rey. Él es el Rey. Y por estas palabras llenas de humildad que tuvo aquel ladrón, Jesús da las palabras de gracia que yo considero una de las más impresionantes de toda la Escritura, cuando le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Te fijas? Todos los seres humanos estamos en igualdad de condiciones, destinados a morir, pecadores, todos en la misma condición. ¿Cuál es la diferencia? Que hay algunos que siguen siendo hijos, pero con un corazón lleno de soberbia, que no quieren rendir, que no quieren morir a sí mismos. Y hay otros que reconocen que hay un Rey a quien seguir y que hay un Rey por el cual entregarlo todo, en la misma condición. Pero hay una gran diferencia. Familia, ser salvo no cuesta nada. Es gratis. Cuando alguien viene a esta casa, le ofrecemos salvación porque es algo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, y estamos convencidos que Cristo Jesús lo pagó por todos. Por todos. Pero si alguien decide seguir a Cristo, eso cuesta todo. Eso cuesta todo. Quiero leerte el último verso del día de hoy. Puedo sentirme un poco identificado con el líder Josué. Dios saca a los israelitas de manera poderosa de Egipto. Llegan al monte Sinaí y se desesperan los israelitas. Siempre te he dicho que la falta de fe te va a llevar al pecado. Siempre. Se desesperan fueron 400 años esclavos, pero no se desesperaron.
40 días esperando a Moisés y se desesperaron y construyeron un ídolo, un becerro de oro, y empezaron a adorarlo. Y luego, después de que entraron a la tierra prometida, viendo cómo Dios los sostuvo con maná, con la roca de la que fluía agua, cómo los introdujo en la tierra, les dio Jericó, les dio tantas cosas, ciudades impresionantes, milagros. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel? Se fue tras los dioses de Canaán. Y no solamente eso, hubo personas que se trajeron los dioses de Egipto a Canaán. Y yo me identifico con Josué diciéndoles: pueblo, vean todo lo que Dios hizo por ustedes. Vean cuánto Dios los ama. Sirvan a Dios, saquen a sus ídolos, hagan morir lo terrenal en ustedes. Yo veo a Josué con esta desesperación constante, como la que yo tengo muchas veces. Y Josué, en el último capítulo de su libro, se desespera. Si hubiera sido sonorense, hubiera dicho: estoy harto. Y Josué lo escribe así: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Yo no puedo decidir por ti. No puedo. Quisiera. No para control, solamente para que vieras lo hermoso que es conocer a Cristo Jesús. Solamente para que vieras que es lo único que realmente vale la pena en la vida. Que cuando mueras no te vas a lamentar por ninguna otra cosa, sino por no haber entregado mucho más. Yo no puedo decidir por ti, pero hoy públicamente una vez más lo digo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Sé lo que viene para el mundo, familia, y sé que viene una de las temporadas más difíciles y donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Vienen tiempos donde la iglesia va a volver a ser una oveja en medio de lobos, donde nuestra fe va a volver a ser perseguida como lo fue en la Edad Media y como lo fueron los primeros siglos. Estamos a punto de ver cómo la historia cambia y cómo la iglesia queda inmersa en una persecución de fe, de creencias, y donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y lo único que puedo decir hoy es: yo y mi casa, mis y yo, vamos a servir al Señor pase lo que pase. Yo no puedo decidir por ti, pero sí puedo inspirarte a hacerlo. No puedes ser medio obediente. No puedes. Si solamente quieres la salvación, está bien. Dios te ama con la misma intensidad. Pero si tú quieres algo de este Rey, si tú quieres conocerlo, si tú quieres, mira, el que toma su cruz en la tierra es el único que va a tener una corona en la eternidad. Porque yo he estado 5 minutos antes de que alguien muera en la cama de un hospital, y esa persona ha invocado el nombre de Jesús 5 minutos antes de morir, y Cristo lo salva y perdona sus pecados, y es salvo. La salvación es efectiva sobre esa persona. Pero adivina qué: desperdició su vida. Va a llegar a la eternidad sin galardones, sin corona y en pobreza. Salvo, pero avergonzado. Yo no quiero que tú llegues así. Quien toma su cruz en la tierra tiene una corona en la eternidad. Esa es la fórmula, esa es la regla, y así es como Jesús lo estableció. ¿Sabes por qué Jesús fue exaltado hasta lo sumo? Porque también fue humillado hasta lo sumo. ¿Sabes por qué Jesús puede ahora ser el Rey de Reyes y sentarse legítimamente en un trono? Porque vino y sirvió a su creación y dio todo por ella. Bueno, ya terminé. Si hoy nos acompañas por primera vez, quiero afirmarte algo: si tú crees en Cristo Jesús, tú ya eres salvo. Ya eres salvo. Ya tienes vida eterna. Pero hoy no voy a hacer un llamado a salvación. Hoy el llamado es diferente. Hoy va a ser distinto. Hoy el llamado es a morir, a renunciar. Hoy no va a haber otro llamado. ¿Te quieres poner de pie hoy, por favor? La banda puede pasar.